están están muy bien diseñadas porque esas sí te garantizan que la temperatura lleguemos hasta los 50, 60 grados también. Pero bueno, si van a hacer la versión que vayan a hacer, está bien adaptarla a lo que tengamos, ¿no? Pero quizá no sea una composta caliente en su fase de que no se caliente tanto por Tanto. el volumen. Ujú. Muchas gracias. Órale, Ah, vientos. buenas tardes, gracias. Hola, Hola, Leo. adelante. O Popper. A ver, Leo, adelante. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí, Sí. adelante, adelante. Hola, bueno, tenía dos preguntas acerca de la construcción de las camas. Ok, Em, lo que pasa es que tengo ya, pues, mi patio y, bueno, supongo que tiene tierra apta para cultivar. ok, Lo digo porque, pues, al principio la casa la compramos y tenía pasto. ok, Sin embargo, el pasto lo dejamos secar porque nos estaba consumiendo mucha agua y es lo que menos queremos. ok. Lo que quería saber son dos preguntas. Una, si voy a hacer la cama, tengo que tratar o sea, a hacer la cama encima de esa tierra que sí está para cultivo. Tengo que tratar la tierra abajo y bueno, quiero después agregarle pues la tierra, el sustrato, pues en la cama, ¿no? Bueno, mi pregunta es esa, es si tengo que tratar la tierra abajo primero y ya después poner la tierra arriba. Sí, mira, ahí lo que se hace es lo que se llama la doble excavación. Ahorita justo vamos a hablar de las propiedades del suelo para que tú más o menos tengas una idea si efectivamente ese suelo que tienes ahí, también hay que ver la profundidad, ¿no? Porque a lo mejor la primer capa, que era la del pasto, está buena, pero tal vez abajo te encuentras roca, o sea, o más rocosa o muy arcillosa, pero bueno, eso ya lo vamos a averiguar. Pero sí, generalmente lo que se hace cuando son camas elevadas, que es la doble excavación, haz de cuenta que a ras de piso, o sea, tú tienes tu piso, ¿no? No has hecho ninguna cama, ninguna estructura. En esa, tú delimitas tu cama del tamaño que sea y hay que hacer una excavación de 30 centímetros de suelo, más ya cuando aflojas son los 30 de ese suelo más los 30 que vas a tener de tu cama de cultivo. O sea, van a ser 60 en total, pero digamos que 30 van a ser bajo tierra. Entonces, si se hace una doble excavación, se remueve la tierra de los 30 centímetros y haz de cuenta que vas a hacer un solo sustrato. Si está muy buena la tierra que tienes ahí, pues a lo mejor ya nada más hay que complementar. Ahorita justo vamos a ver ese tema, ¿no? Cómo puedes complementar para que tengas un buen sustrato y ya sería lo que hay que hacer. Si no está tan buena, pues habría que equilibrarla, que también ahorita lo vamos a ver en esta sesión, pero sí, generalmente va a ser eso, mínimo aflojar, si no es la excavación completa, o sea, con un bieldo, es aflojar 30 centímetros y luego ya de esos 30 centímetros te subes otros 30 con tu cama de cultivo y ya con eso vas a tener para muy buena profundidad, ¿no? Pero sí adecuar el sustrato, ¿no? Sí, sí, hay que Dependiendo. adecuarlo. Ahorita lo vamos a revisar a detalle para que incluso mañana vamos a ver el tema de las pruebas de suelo para quienes tengan ya sea esta situación de que ya cuentan con un tipo de suelo en su patio o incluso si ya hicieron o tienen algún tipo de tierra o ya un sustrato, que sepan cómo hacer unas pruebas caseras para ver las composiciones del suelo y saber qué hay que hacerle, si ya está bueno, si hay que agregarle más arena o menos. Ahí ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero si esa era tu pregunta, Leo, ¿sí quedó clara? ¿O era de las Sí, dos? sí, de hecho, me contestaste la segunda que era pues la altura de la cama. En la cama. Ahora lo otro que quería saber, Ajá. es si es mejor hacer, por ejemplo, dos camas muy largas Ujú. y de 1,20 de ancho Sí. o varias camas en el otro sentido, pues, o sea, por ejemplo, en sentido transversal o Sí. longitudinal. Ok, mira, ahí uno es la orientación, sí, de preferencia que estén orientadas de este a oeste, porque ese va a ser Mayor, sí. sí, o sea, vas a ¿Pero en tener, qué ciudad está? ¿en dónde estás, Leo? Ah, estoy en Santiago, Nuevo León.
Ah, bueno, tener tienes sol. mucho sol. Bueno, sí, no importa. Entonces, más que la orientación, tienes que considerar el tema de pasillos. O sea, el tamaño de las camas, la verdad, es de acuerdo al espacio y que te dé un buen manejo, ¿no? Mira, quiero comentar algo, Leo. Las camas largas, te pueden servir para poner multicultivos también, o sea, no Sí, solamente un cultivo, lo puedes ir asociando con otras, pero también el tener diferentes cortas te hace como que puedas manejar cultivos apartes, porque qué más tal si variedad, tienes un sí. cultivo de mucha agua y luego tienes un cultivo que es de bajo riego, entonces no los puedes poner en la O del misma sol, cama ¿no? larga. Entonces, el tener como estas segmentadas, estas camas, te pueden dar ese aprovechamiento. Sí, entiendo. Es según cómo lo quieras Sí. manejar. También el 1,20 de ancho se recomienda que, mira, se pongan dos personas en la cama al frente y una persona en un pasillo y la otra en el otro pasillo. Extiendan su brazo. Mira, extiende tu brazo, Paco. Aquí No, no, pero no puedo extiéndelo. entenderlo, Bueno, no, muchas pues, el caso es que el 1,20 a lo mejor les está quedando un poco ancho para poder laborar toda la cama, ¿me Sí. O sea, es entiendes? para elaborar de los dos Del, lados la si cama, tuvieras ¿no? pasillo de De los los dos dos lados, lados. Si exacto. tienes pasillo de los dos lados, pues bueno, ya es más fácil llegar a Sí. toda la cama. Pero si la tienes, digamos, si no A tienes una acceso barda, ¿no? a uno de los lados, 1,20 se te va a complicar todo el El manejo. manejo. Entonces, de 80 centímetros a 1 metro máximo son muy manejables, ¿no? Sí, Pero bueno, también, nada más quería comentarte sí. eso, ¿verdad? Ok. Las que tienes se estarían como en el centro, Leo. O sea, sería como el centro y tendrías pasillos Acceso por todos los por todos lados. lados o como, o estaría, o más bien son como jardineras pegadas a alguna barda o cómo son. Em, Todavía estoy viendo la distribución. Lo que Ah, pasa es ok, que sí, mi jardín, bueno, mi patio está orientado hacia el sur, entonces ok. la verdad es que sí le llega sol bastante bien Ah, súper. pues desde que amanece Ujú. hasta más o menos, pues como a las 5 de la tarde ya se empieza a poner el sol en el cerro, entonces ya ahí es cuando ya no tiene tanta No, luz, pero pero son sin embargo sí, muchas horas, sí sí, tiene está mucha súper luz bien. en todo el día. Órale. Entonces, sí, mi De- idea yo creo que va a ser, es como dice Moni, poner varias camas orientadas de este a oeste. Va. Y pues sí tengo bastante espacio para poner pasillos. Nada Ah, más que sí ahí tengo que ver, yo creo que me caben de 3 a 4 camas. Ah, súper bien. No, sí. excelente. Muy bien. Perfecto. Ok, pues muchas gracias. Dale, ya Sí, está, sube si fotos puedes, si suban quieres, fotos si haces tu diseño así, incluso en en papel, papel, ¿no? Un sketch, súbelos y ahí vamos, también para que digo, los demás lo vean y también verlo. Nosotros comentamos. ahorita también lo vamos a meter, nada más que estamos todavía viendo el tema de la asociación, o sea, de los cultivos, pero también para ponerles ahí un ejemplo, pero igual está padre que vayan subiendo ahí sus diseños y ahí los vamos Les comentando. vamos a subir las nuestras también. Ok, claro, los voy a Vale, seguir entonces. sale, ya está Excelente. Leo. Excelente. Oye, Paco, una pregunta rapidita. Sí, Ahorita, hace ratito que tocaste el tema de la ceniza, que ya tenía ganas de preguntar. Yo a veces uso el carbón para hacer tipo, para sombrear. Entonces uso resina de copal y palo santo. Entonces, ¿esa ceniza la puedo usar o no? Buena Bueno, pero pregunta. la resina, Es que mira, no sé si. Bueno, al final de cuentas te queda como un polvito, ¿no? O sea, no Sí, queda. exacto. Queda como Sí, ceniza, como tal. copal y qué, y palo sí, santo. Y palo santo. ¿Y sí. quedan muy perfumadas? ¿No sabes? No, no creo. No, o sea, cuando se quema, pues está el olor, pero ya las cenizas no No, queda sí las puedes perfumado. Sí usar. queda Sí. Las cenizas que no puedes usar, por ejemplo, no sé si has visto unos inciensos coloridos y perfumados y las Ah, no, pero cenizas. eso sí traen más químicos que nada. Exacto. No, Sí. no, Sí, No, no, no. sí. Sí, entonces sí No, la lo puedes otro es usar muy porque natural. ya se convirtió en ceniza. Ajá. sí, sí. Y la Ajá, ceniza es poquita. Ajá. sí, exacto. Ahorita lo Ajá. vamos a hablar también justo de esos materiales, la ceniza, tanto para los abonos como para los sustratos, ¿no? Y Cómo también pueden el usar carbón es muy bueno, los el carbón carboncillos. vegetal, los Ahorita lo vemos carboncillos. en Ujú. los materiales. Muy Ok, bien. gracias. Bueno, pues creo que ya estamos,
pues ya vamos avanzados. Entonces, si quieren, ya empezamos con el tema. Igual, si tienen preguntas tanto de este como de los temas pasados, ahorita si quieren ya dejamos eh, para el final de las preguntas y respuestas, ¿vale? Le damos la bienvenida a los que empezamos a hablar y nos saludamos antes, Sí. pero ya llegaron más y por eso estábamos aquí ya Muy charlando bien. desde el inicio. Resolviendo dudas, va. Ya está. Bueno, pues vamos a ver hoy el tema de los sustratos. A ver, déjenme ver. Ahí está. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Ah, perfecto. Creo que ya logramos arreglar el que cambien las dispositivas. Hagan changuitos de que, de que no se trabe. Bueno, pues vamos a ver el tema de sustratos, la vida en el suelo, todo lo que tiene que ver con el suelo que van a usar. Ya hemos hablado el tema de las compostas y ya hay algunos temas que mencionamos, pero bueno, las compostas, digamos, o los abonos, digamos que va a ser uno de los componentes que van a conformar el sustrato o la tierra final en la que vamos a cultivar. Va a haber variaciones porque según los materiales a los que tengan acceso puedan conseguir, pues es ahí donde vamos a ir equilibrando el sustrato, ¿no? Porque eso es lo ideal, ¿no? Que utilicemos los materiales que estén a nuestro alcance, ya de plano si no encontramos algún otro, pues comprarlo, buscarlo por algún lado, pero lo ideal es mantenerlo, utilizarlo lo más local que podamos, ¿no? Por ahí no sé si alguien iba a preguntar algo o se coló ahí un sonido, pero bueno, ahorita nos avisan. ¿Sí vieron el cambio de slide? ¿Está en componentes del suelo? sí, sí se cambió. Eso, ya lo logramos, muchachos. Sí. Muy bien, bueno, pues ahí los componentes del suelo, esto es pues ahora sí que de todos los suelos, son como los básicos, pueden cambiar en porcentajes según la región, pero es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? En este caso, bueno, pues es el aire, ¿no? El suelo es muy importante que tenga aire, ¿por qué? Porque ahí mismo pues vamos a encontrar mucha vida, ¿no? Microorganismos que necesitan justo ese aire para respirar. Y el aire, pues más que ponérselo, lo que tenemos que hacer es provocar o fomentar que exista el espacio para que esté el aire, ¿no? No es como que pónganle 3 kilos de aire, ¿no? Sino que esto tiene que ver más con la estructura del suelo que promueva que La exista entrada. la oxigenación, la entrada del aire, ¿no? Otro material es el agua, que bueno, pues ese es obvio, ¿no? Que lo necesitamos. Principalmente va a venir de la lluvia o el riego. Y también puede venir por capilaridad. Si ya vieron el tutorial que metimos, el agua también puede venir de abajo, es decir, de mantos o ríos, digamos, subterráneos que no sean muy profundos, también el agua puede subir, ¿no? Materiales sólidos, que en este caso son pues rocas, ¿no? Molida. Rocas molidas de diferentes tamaños en polvo, pero esos son los materiales sólidos. Y después viene la materia orgánica, ¿no? Que en este caso, si nosotros vamos a hacer el sustrato, pues la materia orgánica vendría principalmente en el tema de los abonos, ¿no? ¿Quieres Sí, comentar? la microbiología está incluida en la materia orgánica. Materia orgánica. Ahí dice hojas, pero no, es materia orgánica en En general, general, ¿no? sí. Los componentes. Si se fijan, es un porcentaje menor respecto a los minerales o los demás componentes, pero es la vida en el suelo. O sea, sin materia orgánica se pierde la vida en el suelo y nos queda el componente que le llamamos inorgánico, ¿no? Los minerales, pero es fundamental que los suelos tengan este porcentaje de materia orgánica. Y Y más algo, si queremos cultivar, pues es la parte que nos interesa, ¿no? sí, y algo todavía más importante es entender que el suelo está vivo, ¿no? Y que todas estas condiciones que son necesarias en el suelo es porque esto sin microorganismos, si no tenemos estas condiciones, no podemos procurar la vida de microorganismos, ¿no? De hongos, de bacterias, que son fundamentales para la nutrición, para el sistema inmunológico de las plantas. Entonces, entender que el suelo está vivo es también, imagínense que ustedes tienen un suelo y venimos con herbicidas, fungicidas, pesticidas, todo esto lo único que va a hacer es esterilizar, es decir, va
dejar de ser viable la vida en el suelo y es ahí donde entramos en problemas graves, ¿no? Entonces entender que el suelo necesita estos componentes porque está vivo, ¿no? O sea, ese es como pues sí, como la explicación, digamos, alternativa, ¿no? A veces creemos que el suelo pues es tierra y que es inerte, pero no, lo que buscamos es eso. Entonces un buen equilibrio de un suelo tiene que ver con la vida que hay ahí abajo, ¿no? Más adelante vamos a ver el tema de los microorganismos, cómo pues hay unos que pudieran ser patógenos, es decir, que no favorecen a las plantas, pero hay otros que son vitales para ellas. Por ejemplo, el tema de nutrición, así como nosotros los seres humanos necesitamos de un microbioma, ¿no? Y bueno, ahorita cada vez sabemos que es más importante y determinante en muchos aspectos de la salud, pues el suelo necesita ese microbioma, es decir, son los intestinos, digamos, ¿no? O sea, también el suelo necesita un microbioma, las plantas necesitan ese microbioma para poder nutrirse, entonces es importante considerar ese espacio, ¿no? Bueno, los puse uno por uno, ¿no? Bueno, en el caso del aire, microorganismos, ¿no? Lo que necesitamos es eso. Ahora, una buena estructura de suelo, que ahorita lo vamos a ver cómo lo podemos lograr, es eso, permite el espacio tanto para el aire como el agua. Y necesitamos esa oxigenación para todos esos microorganismos. Hay distintas, lo contrario, por ejemplo, a un suelo que no tuviera aire, es un suelo demasiado compactado. Si hay mucha compactación, es decir, que es un suelo muy arcilloso, que no tiene suficiente materia orgánica, pues tenemos un suelo que carece de oxigenación y por lo tanto pues no hay muchas probabilidades o no hay unas condiciones ideales para los microorganismos, ¿no? Sí, y por eso estas prácticas de agricultura de menor impacto, digamos, se centran mucho en cuidar no compactar estos suelos para no tener esta pérdida de aire, porque si perdemos esta oxigenación estamos reduciendo la vida también en los suelos, ¿no? Y por eso las agriculturas intensivas que meten toneladas de estos tractores, ¿cómo se llama? Tractores, sí, Máquinas muy pesadas, pues por eso los suelos se están perdiendo, hacen una porque, compactación. porque meten estas máquinas tan pesadas que están compactando y por eso su manejo es más exhaustivo y caro cada vez, porque pues luego se va empobreciendo sus suelos, van a tener que usar más remedios, más insumos para reavivar todo esto y son agriculturas muy exhaustivas y Sí. costosas en toda la extensión de la palabra, tanto para el medio ambiente como para la vida en general. Sí. Ujú. Sí, y también en la compactación, por ejemplo, con la ganadería, también es un problema fuerte, ¿no? O sea, los mismos animales van compactando tanto que ya no hay una permeabilidad. Y de hecho, Leo, en base a lo que te comentaba de la doble excavación, justo es la práctica de hacer de mover los primeros 30 centímetros de tu suelo, es justo generalmente están compactados y más si no se han utilizado para sembrar o si no hay muchas plantas se usa para eso. Y algo que también promueve esto, por ejemplo, las lombrices, ¿no? O algunos tipos de insectos que están bajo tierra, también la lombriz es lo más común, que esos túneles por donde van moviéndose van creando esos espacios. Y por esos espacios las raíces también van metiendo, van abriendo el suelo y también ese trabajo que hacen las raíces también promueve la oxigenación. Entonces en suelos que vamos digamos, a restaurar o que vamos a empezar a utilizar, es importante moverlos para que empiecen a oxigenarse, ¿no? Aflojarlos, soltarlos. Aflojarlos, La exacto. soltura de estos suelos es para precisamente airear, digo que permitir la entrada de aire y tener un suelo suelto también te va a permitir la buena filtración de agua y Sí. bueno, vamos a ver. Hay otro detalle importante cuando aflojamos suelos, es siempre cubrirlos, siempre tenerlos cubiertos para evitar lo que hablábamos, el sol, por ejemplo, el suelo expuesto directamente al sol, ¿qué va a pasar? Que el sol va a acabar o va a empezar a dañar los microorganismos. Entonces, por eso un suelo, aunque se tiene que mover, digamos, o abrir, pero no siempre tiene que estar cubierto. Para eso los acolchados que ya lo platicamos, pero sí es importante que tengamos, que no tengamos los suelos expuestos. De hecho, ese es otro de los problemas de erosión del suelo, que lo que se hace en estas prácticas comunes de agricultura es que pasan los tractores, y ustedes lo han visto seguro en los viajes por carretera,
que ves los campos agrícolas y está literalmente el suelo café o negro, no sé, según el color de la tierra, pero está la tierra expuesta, ¿no? Que hacen los arados y dejan el suelo expuesto. Uno, el aire, el agua, va a empezar a lavarse ese suelo, y la otra es que el sol va a empezar a pegar directamente al suelo y a dañar los microorganismos. Entonces, siempre que hagamos una práctica de airear el suelo, es decir, de remover, hay que cubrir, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es como exponer el suelo a estos factores, y lo que no queremos es eso, ¿no? Y bueno, eso en Eh, cuanto eh, a sí, sí, no, sí. sí, era la mínima labranza, de Perfecto, exacto, no abrirlos tanto y no exponerlos tanto. Ujú. exacto. Y bueno, el agua, como les decía, la lluvia, obviamente. Si hay lugares, por ejemplo, nosotros que tenemos un exceso de lluvia, pues nosotros tenemos incluso que proteger por el exceso de humedad. Para algunos cultivos, claro que los cultivos nativos y de la zona, pues Lo requiere. no requieren, pero si queremos cultivar unos tomates o cultivos que no sean tan de la zona, sí es necesario, en nuestro caso, que tenemos que evadir el agua. Ahora, también los sustratos, que ahorita vamos a ver las estrategias, según el tipo de clima, según las necesidades que tengas, vamos a elaborar el sustrato. Quiero un sustrato que tengo demasiada humedad, mi suelo tiene que ser un poco más suelto para que no retenga tanta humedad porque tengo un exceso, y viceversa. Oye, ¿sabes que yo no tengo tanta humedad? Bueno, entonces a lo mejor necesitamos meter materiales que nos retengan un poco más el agua, ¿no? Y bueno, eso es, y los tipos de riego que también tienen que ver con el agua, ya hablamos, la lluvia o el riego superior, como hablamos, y también está esta técnica del riego capilar, que la verdad se los recomendamos mucho por esta cuestión de que es muy efectivo, ¿no? Es decir, Y ahorrador y de agua. ahorrador de agua, ¿no? Ahorras mucha agua, es decir, la tierra va a utilizar solamente el agua que necesita, o sea, va a ser, si tú mantienes el tanque que lleva lleno, o por lo menos con suficiente agua, siempre vas a tener la humedad perfecta. Es decir, el suelo solo va a regular ese tema de humedad. Entonces, tienes ese tipo de riego capilar, y básicamente vas a batallar menos en el mantenimiento, o sea, de estar regando día con día en lugares que son muy secos o muy calientes. Y aparte no va a haber, no vas a tener un exceso de humedad que puede también suceder, ¿no? Cuando no le agarramos todavía la onda Sí. al río. Y en suelos que vamos a cultivar es importante que nunca se reseque, ¿verdad? Exacto, Entonces, bueno, el agua vamos a hacer la prueba de puño también de sustratos de sustancias. para darnos idea de una humedad adecuada, ¿no? Va, súper bien. Muy bien. Materia orgánica, bueno, generalmente en la agricultura urbana, la materia orgánica pues es algo que se va a añadir, ¿no? Salvo que tuvieras acceso a una tierra literal de un bosque o de un lugar donde tenga esa materia orgánica, o sea, que tenga un buen contenido de materia orgánica. Generalmente a los sustratos hay que agregar estas materias orgánicas, y una de las fuentes principales pues son los abonos, ¿no? Las compostas, los bocachis, que ahorita lo vamos también a revisar. Eso sería como los principales aportes, ¿no? Sí, para sustratos, la materia orgánica, se habla también de los estiércoles, que Ujú. también es materia orgánica, pero esto los manejamos a través de una composta porque no es recomendable poner un estiércol Directo. directo a los sustratos de cultivo, ¿no? Tienen que tener un curado o los preferimos siempre en las compostas calientes, que ya vimos las ventajas de añadir ahí esos materiales porque nos van a dar como un tipo de pasteurización con este calor de 50, 60 grados centígrados. Eso es para compostas calientes. Si van a hacer compostas frías, no les recomiendo que pongan ahí directamente estiércoles. Esos se podrían manejar de otra manera. Pero, pero bueno, para hacer los sustratos de cultivo, la parte de materia orgánica va a venir a través de los abonos que vamos a preparar, que ya vimos de las compostas o lombricompostas. Permítame, dale. Es que estoy pasando la Leti el link. Y la microbiología, pues ya Listo. vimos Ujú. que es importante, ¿no? Porque esta microbiología es la que va a hacer disponibles las sustancias Nutrientes. para las plantas, los nutrientes. Si no pasan por estas microbiologías, las plantas no pudieran absorber a tal como están los minerales o metaloides en el suelo, sino que tienen que ser, es una simbiosis donde esta microbiología a través de su actividad, tanto de residuos o actividad que tienen, van a ser biodisponibles estos elementos
que van a absorber las raíces, ¿no? Para nutrir la planta. Excelente, sí, ya más adelante en el tema de nutrición, vamos a ver ya un poco más a detalle cómo es que funciona este tipo, ¿no? O sea, cómo funciona la microbiología relacionada al tema de nutrición, que es importante. De hecho, hay estrategias para promover ciertas, por ejemplo, las micorrizas, ¿no? Que son muy, muy famosas y estos son unos hongos que estimulan y hacen toda una simbiosis con las raíces, ¿no? Entonces, incluso en algunos sustratos o dependiendo de los suelos, se pueden agregar estas micorrizas para promover una salud efectiva de la planta que van a hacer esta simbiosis con las raíces principalmente. La planta le da azúcares y las micorrizas le dan nutrientes, o sea, son Oigan, simbiosis, por ¿no? aquí está Maribel. Quería comentar algo respecto a la foto de sus suelos que vi para hablar de microbiología. Maribel, Sí, aquí anda, creo. sí, sí, creo que sí está. Pues, coméntame. O no sé si vieron ahí que Maribel nos compartió Ya contestó que sí está. Ah, sí, ok, está gracias. en el chat. Ah, muy bien, es que no estamos Sí, viendo el chat, perdón. vamos a ver, chat. Eh, yo lo que observé a simple vista, porque luego con la prueba de suelo que Paco nos va a comentar mañana, ya vamos a tener mejor idea. Pero por lo que se observa es un sustrato muy arenoso y normalmente estos sustratos tan arenosos y por la parte en que estás, que si no recuerdo Ciudad Juárez, estamos hablando de que está muy pobre en microbiología. Entonces, ¿cómo queremos nutrir una planta si no hay la parte que la alimenta, digamos? Entonces, lo que en suelos arenosos, lo que en este caso, lo que más necesitamos es esta parte de materia orgánica que venga rico en esta microbiología y yo lo que recomiendo en esos sustratos tan arenosos antes de cultivar va a ser enriquecerlo de esta materia orgánica para que se active toda esta microbiología. Y podemos hacer hay muchos trucos, ¿no? Acuérdense que somos procesos siempre cambiantes, tan complejos que no hay una receta como que ahí dale, ¿no? Sino que en el fundamento de que tenemos que agregar materia orgánica para activar esta microbiología en esos suelos arenosos, un ejemplo pues va a ser esto, ¿no? De agregar las compostas, inclusive regar a lo mejor esos sustratos ya que agregamos compostas con melaza y agua, para que sea más rápido, tienes más azúcar disponible y más rápido se conquista esa vida microbiológica, ¿no? Porque si estamos hablando de, si es así como lo observé, de un suelo muy empobrecido en esta materia orgánica, falto de esta microbiología. Entonces no vamos a tener un buen éxito si no enriquecemos esto porque esta parte es la que va a hacer posible que la planta Sí, sí, se sí. mantenga, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias. Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo para Sí, que sepas que entonces, ¿qué es lo que vas a requerir, ¿no? ajá, Va. Ok. Minerales, pues digamos que serían pues básicamente los nutrientes básicos, ¿no? Fósforo, potasio, sí, están los macro y los micro, macro. ¿no? Los que se ocupan en mayor cantidad o los que se ocupan en menos cantidad. em, pero son fundamentales, ¿eh? Todo acuérdense que es fundamental y los minerales que si bien están en el suelo no van a ser tan disponibles para plantas si no están en simbiosis con esta microbiología que son los que lo van a dejar disponibles para las plantas. Los tres, digamos que los tres básicos que van a ver, incluso en la agroindustria, ¿no? O sea, en la agricultura convencional, Se esos centran como en se cuatro: centran en eso, fósforo, nitrógeno, nitrógeno y fósforo, potasio. potasio, Ujú. calcio. Y calcios. Este, Y eso lo que hacen es pues una reducción, ¿no? O sea, que para la agricultura industrial, para la agricultura, pues sí, digamos que usa convencional. agroquímicos, pues necesitan estos 3 4 minerales, pues ahí échale unos concentrados de sales directamente, acaba con todos los hongos, o sea, pesticidas, fungicidas y todos los sidas que quieran, matan todo, esterilizan el suelo, pero les meten las sales directas. Y por eso también el tema de transgénicos y de estas plantas es que hacen plantas resistentes a todos estos fungicidas, herbicidas, y ya nada más alimentan con estas sales y listo, ¿no? Y claro,
crecen los tomates, crecen las plantas, pero los valores nutricionales de esos frutos o de esas plantas no son los mismos que de un suelo riquísimo en todos los sentidos, ¿no? En una gama mucho más amplia de minerales, los microorganismos que también funcionan y tienen un papel importante, ¿no? No, y estas prácticas agrícolas, como van empobreciendo los suelos de muchas maneras, tanto en la compactación como en los tóxicos que vienen, pues esa vida se va acabando, ¿no? Esa microbiología se va acabando y por eso es que cada vez tienen que echar más sustancias para sacar adelante los cultivos, porque pues está tan pobre la vida microbiológica que no está alimentando a las plantas y lo tienen que hacer de manera más artífice y más sí, y muy costosa, ¿no? Estar, cada vez es más costoso hasta que se agota el suelo y ya no es cultivable esa área y se tienen que ir a otras áreas. Y lo triste es que dijeras, bueno, ya se fueron a otra área y se rehabilitó el suelo de cierta manera, ¿no? Quedan abandonados porque quedan Desierto. de la desertificación, o sea, ya no están con su vida microbiológica, ¿no? Necesaria para el desarrollo de lo demás. Y recuerden que dicen que somos la expresión de minerales de lo que hay abajo, lo que hay arriba es la expresión de lo que hay abajo, ¿no? Entonces, las agriculturas convencionales está comprobadísimo que tienen un menor contenido en minerales, un alimento cultivado de estas maneras que un alimento que fue cultivado con sus procesos más naturales, ¿no? De exposición al sol, de contacto con la tierra, de pasar por esta microbiología sin añadiduras de sustancias químicas, ¿no? Y algo también interesante es que, como veíamos ahorita, hay una simbiosis con la microbiología. O sea, estos minerales, si generalmente ya con estos químicos que se echan, digamos que ya vienen diluidos o listos, es decir, no pasan por todo este proceso de microorganismos para que la planta lo acepte. Entonces, muchas veces tú puedes meter minerales, pero si no tienes una buena vida, sí, toda una microbiología en el suelo, pues los minerales ahí van a estar, porque quienes principalmente hacen biodisponibles estos minerales y estos nutrientes para la planta son justamente estos microorganismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lejos de matar y esterilizar los suelos, tenemos que promover todos estos microorganismos ahí, ¿no? Ah, claro. Entonces, Sí, Jorge, sí te puedo mandar las referencias donde hablan de las diferencias de contenido nutricional le han llamado hasta alimentos huecos, ¿no? Y es por eso que muchos en naturopatías te recomiendan mineralizarte aparte porque saben que los suelos están siendo empobrecidos en minerales y tu cultivo está pobre en mineral. Entonces hay que recuperar minerales de otras de otras fuentes. fuentes. Es por eso, pero si hacemos una ventaja de comer la hortaliza en casa, con estas prácticas orgánicas, estamos asegurando un poco más la carga mineral, ¿no? Nutritiva del alimento. Ujú. Bien, entonces, muy bien. Bueno, ver las características del suelo, que son también importantes. Una es el pH, ¿no? Que lo platicamos, no sé si recuerdan con David, bueno, lo platicó David en el tema de las lombrices. Para quienes no estén tan familiarizados, pues es un rango de 7 a 14 que mide lo ácido o lo alcalino o base que son las sustancias. Entonces, es de 0 a 14 y 7 vamos a decir que es el neutro. De 7 hacia abajo es ácido y de 7 hacia arriba es alcalino. Y el suelo tiene, bueno, puede variar dependiendo los tipos de suelos, ¿no? Hay suelos más ácidos, hay suelos más alcalinos, pero tampoco es un rango drástico, ¿no? No es como que te vas a topar un suelo de 3 o un suelo de 14, ¿no? O sea, no son rangos tan extensos, ¿no? Generalmente puede andar de un 6,8, 6,5, a lo mejor ya más ácido y a lo mejor un 7,5, por ahí, ¿no? O sea, casi siempre va a andar en el rango neutro y un poquito arriba, un poquito abajo, ¿no? No vamos a tener suelos tan ácidos, digo, los que queremos cultivar. Claro que hay suelos, por ejemplo, Las berries con ocupan. caliches, ¿no? Con muchos contenidos de cales o de minerales que generalmente van a ser más alcalinos y hay suelos que van a tener una tendencia un poco más hacia la acidez, pero y claro que hay cultivos que van a requerir a lo mejor esas variaciones, por ejemplo los arándanos o las berries van a preferir a lo mejor ligeramente más ácidos los suelos
que a lo mejor unas curcubitáceas, ¿no? A lo mejor un pepino, O calabazas, ¿no? cactáceas. O cactáceas, Ujú. ¿no? Que también son más arenosos o un poco suelos más alcalinos. Pero también, otra vez, la variación no es drástica, Pero, ¿no? y algo, un fundamento padre cuando tienes un sustrato sano, un suelo sano, rico en microbiología, en materia orgánica, en texturas y esto, Se es de equilibra. que tiene sus propios buffers, o sea, hace su propio equilibrio el suelo porque tiene sustancias que hacen sinergia química para mantener ese Ese pH pH. de los suelos, ¿no? Que tiende a Y los ser microorganismos son. Ujú. 6,8, 7, por ahí andan, en un rango general hablando. Pero pues el suelo, si lo tienes sano, si usaste compostas sanas, no te debes tú de preocupar de andar midiendo y mide el pH. A lo mejor de inicio, los que quieran invertir en un análisis de suelo analítico por primera vez, digamos, no lo vas a ocupar siempre, sí te ayudan para conocer tu suelo, Sí, porque y es lo que, mejorarlo, ¿no? ajá, o si no vas a hacer pruebas, te puedes dar una idea con lo que crece en tu ciudad nativo y pones cultivo de gobernadora, digamos, la rea tridentata, si están allá por el norte, o cultivo si están en Nuevo León, de la nacahuita, ¿verdad? La floresta emblemática de Nuevo El León, la árbol. blanca, Ujú. esta. Y te fijas, te va a decir, crece en suelos y te clavas ahí Debes a más. buscar. Entonces te puedes dar así una idea Sí. Y también. mañana de todos modos vamos a platicar ahí de unas pruebas caseras, digamos, también para ver eso, sobre todo para ver si no tenemos un exceso, O ¿no? si ya quieres comprar tus tiritas o O medidas pHímetros, pues bueno, se también. hace también unas pruebas, unos lodos que sacas, digamos, de tu cama de cultivo, sacas 3 muestras a los primeros 10 centímetros de profundidad, 3 palitas de 3 áreas diferentes de esa misma cama de cultivo, la haces lodo un poquito y ahí vas a tomar tu pH, tu prueba. Pero bueno, no se claven mucho ahorita en esto, o el que quiera sí. Sí, Porque si tienen una composta sana, como les digo, y una buena estructura, el suelo sabe hacer su su equilibrio. equilibrio. Angie, ¿tienes por ahí alguna pregunta? Sí, gracias. Adelante. Yo tengo una duda. Tengo una jardinera que pensaba no usarla en escuadra, pero esto puedo hacerlo yo, por ejemplo, para ver si realmente está mal el pH bueno, sí, de sustrato, porque tengo 2 papayas y ya son como 2 años que está la más alta y solamente me ha dado una papayita y le costó mucho trabajo salir, Okay. pero sí quedó rica, salió bien y todo. ¿En qué La ciudad otra, pues estás? se la comieron como que ¿cómo se llaman? Las negras, Las hormigas. las aves negras. No, No, los Ah, bueno, es- las, chachala. bueno, unas negras. Okay. Bueno, se la Sí, los comieron. pájaros. Entonces, urracas. esas, las Esas. urracas. Gracias, Urracas, Leti. muy bien. De nada. Sí, entonces, pero ahora, con el invierno pasado hubo helada, la más alta, pobrecita, se secó y yo pensé que ya no iba a crecer y ahorita está bien frondosa y ya va a empezar con los frutos, pero no sé cuántos vayan a dar, vayan a realizarse. Entonces, ¿qué puedo hacer para, le cambio tierra ahí un poquito o cómo le Ujú. hago para que pueda seguir dando fruto? Sí, Fertilización, podríamos pensar, la mejoramiento de sustrato en general, antes de irnos nomás al pH, porque sería una forma de Sí, nomás estar viendo ahí, ajá, es ver el suelo en general. en general. Entonces, ver esto de la estructura, textura de la que Sí, que vamos a ahorita lo hablar, vamos a ver. Ajá. que no se esté compactando y que no se hace cuánto, cómo lo abonaste, qué materia Sí. orgánica le has, o sea, hay que conocer ese suelo Sí. primero. Ajá. Mira, y justo para conocerlo, ese es el tema de mañana, va a ser las pruebas caseras. Sí, lo ideal, como dice Mónica, sería, y sobre todo si ya le están apostando un huerto un poco Formal. más formal, si es hacer un análisis, porque ahí vamos a ver, como dice, la primera vez para ver ya específicamente qué minerales tiene más y cómo podemos equilibrar un poco más Y te específico, da pero hacia grandes indicadores. rasgos
vamos a hacer una prueba de sedimentación, que esa es para conocer los componentes del suelo, ¿no? Tiene mucha arena, tiene poquita arena, tanto de limo, tanta arcilla y tanta materia orgánica. Ahí vamos a poder saber qué porcentajes tiene de cada material y ahí nosotros vamos a clasificar, por así decirlo, el suelo y saber cómo lo podemos componer de acuerdo a lo que estamos buscando, etcétera, ¿no? Y que ahorita también vamos a ver esos factores. Justo pH es uno de ellos. Y también va a haber una prueba sencilla casera de pH. Y ahí lo que te vas a dar cuenta es no exactamente el pH, pero sí vas a saber si está demasiado, o sea, más ácido o más alcalino, que eso es lo que deberíamos de contemplar, ¿no? Sería como ya donde deberíamos de poner atención si en esta prueba casera hay mucha reacción, ya sea para alcalino o para ácido, ahí es donde ya tenemos que entender que tenemos que componer un poco más, ¿no? Y también si nos compartes una foto de donde están tus papayas, de esta jardinera, podríamos generar más ideas de darte tips para que te dé mejores frutos, ¿no? A lo mejor le falta más sol, a lo mejor le falta descompactar el suelo, a lo mejor le falta fertilización y agregar más materia orgánica, entonces hay Ok, que... Vale. muchas gracias. Dale, Angie. Y bueno, ese sería el tema con pH. La textura y la estructura, pues también tiene mucho que ver, ¿no? Ahorita hablamos del aire, hablamos también del agua, es decir, una estructura equilibrada, digamos, del suelo, va a permitir que esté o sea, que tenga aire, que también el agua pueda filtrarse. Lo que hablábamos ahorita de los problemas también con la agricultura convencional y la compactación de suelos, es que pues no, ya no absorben el agua que necesitan, ¿no? Como ya no hay raíces, o sea, es decir, el suelo está pelón, no está cubierto y la cobertura de suelo con plantas vivas, obviamente, lo que procura es que toda esa agua se filtre, ¿no? O sea, que se absorba. Entonces, en este tipo de agricultura, lo que sucede es que las arcillas salen, después ya no, estos mismos suelos se hacen un poco más barrosos en las capas superiores, cae la lluvia y en vez de absorberse, el agua corre, ¿no? Entonces ya no tenemos una buena filtración del suelo. Entonces un sustrato equilibrado, suelto, digamos, va a tener esas propiedades, ¿no? Ahora, los componentes son los que nos van a ayudar a retener, digamos, la humedad, pero la estructura es muy importante para esos factores, ¿no? Aire y agua que lo mantengan bien y aparte también promueven todo lo que hablamos de la biodiversidad. Y un suelo compactado, pues es lo contrario, ¿no? O sea, no, pues no promueve la infiltración, las raíces no crecen muy bien, no tenemos una buena oxigenación, entonces pues no es lo que necesitamos, ¿no? ¿Quieres hablar de la textura? Bueno, la textura también con el tema de las arcillas, ¿no? Ahí es donde vamos a ver si son tierras más arenosas o más arcillosas y ahí vamos a trabajar cómo equilibrarlo, ¿no? Esto también va a ser de acuerdo a la función y al clima en donde estemos. Hay climas donde queremos retener humedad y hay climas donde no queremos retener tanta humedad, pero ahorita vamos a ver las mezclas y los materiales para esos objetivos. Por ahí Leo creo que tiene... Dos personas. Este, Angie. Sí. Sí, adelante. Leo. Eh, pues quisiera mencionar sobre, por ejemplo, eh, esto que nos hacen hincapié mucho a los que llevamos la alimentación basada en plantas, Ajá, de la deficiencia de B12. sí, Pues tengo entendido que esta deficiencia se crea por la falta de mineral, de vitaminas que tienen los suelos que ya están muy usados. degradados. Entonces mi duda sería, o sea, si estos sustratos que nosotros implementaríamos en los huertos traerían esa vitamina en ellos. Sí, mira, la B12 en efecto no es ni de origen vegetal ni animal, sino es de un origen bacteriano, ¿no? Que bueno, ya el nombre tiene la cianocobalamina, ¿no? Que ahí el asunto es, sí, por la esterilización de los suelos, ya tanto a los animales que nos comemos y tanto los seres humanos necesitamos ya suplementar porque por las prácticas de agricultura ya las dosis no son seguras, ¿no? Puede haber, pero ya no son dosis seguras. La verdad es que si no vas a comer al 100% del huerto, que es probable, digo, porque necesitas un espacio bastante grande,
por seguridad yo te recomendaría seguir suplementando. Claro que sí existe la probabilidad tener. con un buen manejo ahí de biodiversidad y de la tierra, que sí estés obteniendo un poco más de B2 en ciertos alimentos, pero si ya lo vemos desde una perspectiva nutricional, lo ideal por seguridad y de hecho, la verdad, ya Suplementar. la recomendación es independientemente de dieta a base de plantas o no, la recomendación, sobre todo también en personas ya mayores, es suplementarse, ¿no? Porque es la manera más segura Y de porque aunque comamos animales o no, el animal rumiante, digamos, ya no tampoco la está absorbiendo absorbiendo. por lo que come, ¿no? O Que igual en son su intestino alimentos. sí se llega a Sí, crear, a la mejor a formar, genera. pero no ha sido Sí. suficiente según las informaciones de que sí Sí. tenemos que suplementar esa fuente. Sí, de hecho hay información, por ejemplo, con los seres humanos que también pudiéramos llegar a producirla a nivel intestinal, pero ya digamos que en los últimos tractos ya digestivos, es decir, que en las heces es donde se pierde, ¿no? Aunque pudiéramos tener estas bacterias que pudieran generarlo. Yo la recomendación es suplementarse, ¿no? Tal vez si las personas con una dieta a base de plantas, pues asegurarte del suplemento y tener esa ahora sí que esperanza de que con unas prácticas de agricultura orgánica o incluso en el consumo de alimentos orgánicos podamos Tener también mayor. obtener por ahí. Y si hay una dieta con consumo de animales, pues yo también recomendaría suplementarse. A lo mejor pudiéramos manejar una dosis menor, pero la suplementación es como la vía más segura, ¿no? Y como no hay una contraindicación, es decir, no es como, si no necesitas, te vas a pasar de B12 y va. No, la verdad es que las dosis, o digamos la sobredosis o una dosis, no, o sea, tendrías que ya echarte el frasco entero y todos los días. Entonces, esa sería como esa recomendación. Ok, está bien. Dale, gracias, Leotán. Por ahí tienes pregunta. No sé si me perdí, ¿sí me escucho? Sí, 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 adelante. Ah, no sé si no, ya lo mencionaron, no lo escuché. Ajá. ¿Qué se le tendría que poner al sustrato para que contara con ese B12, que es lo ideal que las plantas que estamos sembrando ya tengan? Sí, pues mira, no es tanto que le tengamos que poner ¿O algo. no es algo como específico? Ajá, no es algo específico, más La bien, microbiología, exacto, la crear microbiología. biodiversidad en la microbiología, por eso los abonos, pero voy a buscar esta información más detallada si es que existe ya sobre un artículo que nos diga qué microbiología o biodiversidad están generando cierta cantidad de Sí. B12. Y las dosis, ¿no? También Eso no, si llegamos a obtener las dosis que sí, porque requerimos. hay que ver si está esa documentación y la checamos para estar precisos, digamos que yo quiero producir vitamina B12 en mi sustrato, ¿verdad? Sí, Ver cómo se aumenta o cómo se cuantifica. va, muy bien. Bueno, Ok, gracias. Ujú. sale, perfecto, Stan. En el tema de humedad, pues está otra vez la retención, o sea, lo que queremos es o retener o más bien liberar, ¿no? Si es que tenemos un exceso de humedad por el clima, que aquí el control de humedad puede ser tanto físico, es decir, si tenemos un exceso, pues yo lo que hago es bloquear, que es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, nosotros bloqueamos Paraguas. paraguas, ¿no? Para que no tengamos un exceso o viceversa, instalar a lo mejor un riego automático, que hay muchas formas, la Wicking Bed es una estrategia también, o la cama capilar, que ahí ya lo que estamos haciendo nosotros es como ese control, ¿no? La resequedad, pues ya sabemos, ¿no? Ahora sí que todos los cultivos van a necesitar agua independientemente de la cantidad, hay unos que les gusta que requieren más o menos. Pero bueno, ese es el control que tenemos que trabajar. Ahorita que vamos a ver las mezclas, vamos a saber estrategias en cuanto a los materiales para retener o soltar, digamos, o disminuir el tema de la humedad. ¿Y qué más? No, pues bueno, las pruebas son las que estamos Por eso mencionando. es importante la prueba de suelo esta casera o si ya tienen noción de qué tipo de suelo tienen, irlo conociendo. A lo mejor no lo conocen de inicio, pero ir aprendiendo a conocer su suelo, porque de ahí ya parte qué es lo que le tienes que agregar o componer. Muy bien. Entonces, entre los materiales básicos,
Vamos a hablar de 3 en general. No sé si ya por ahí vieron el video o el tutorial que subimos de sustratos. Por ahí se los compartimos en la plataforma, creo que fue la semana pasada. Ahí se explica un poco también utilizamos esta metodología, digamos, básica de 3 componentes principales, ¿no? La verdad es que puede ser un poquito más complejo, pero creo que sobre todo para la agricultura urbana, es tener en mente esos 3 elementos, ¿no? El primero, obviamente, es tierra, que de hecho es justo las preguntas que ahorita que veíamos tanto en el caso de Maribel, lo que comentaba Leo al principio, ¿no? Que a veces tenemos ya tierras en el sitio y queremos ver si nos funciona. Digamos que la regla general es que todas las tierras funcionan Sí, porque vamos a tener de alguna manera que complementarlas con algo más, ¿no? Entonces la tierra que tengamos, ya sea muy arcillosa, digo, salvo que no esté contaminada, por ejemplo, tierras donde pues, nos encontramos restos de concreto o que es como todos los restos de construcción y que sepamos que está contaminado, bueno, pues lo ideal es no utilizarlas, pero si son tierras, digamos, pues de campo o que no han tenido este tipo de contaminación, todas van a funcionar. Y digamos que hay 2 propiedades principales de las tierras que van a ser arcillosas o arenosas, ¿no? O sea, con más o con menos arcilla y eso va a tener una variación, ¿no? Si está muy arcillosa y estamos en un lugar muy húmedo y lo que queremos es no retener mucha humedad, pues vamos a tener que agregar elementos, en este caso, por ejemplo, la arena, para poder evitar soltar o soltar un poco más el suelo esa arcilla. que es arcilla, ¿no? Y viceversa. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Maribel, que por lo que veíamos en la foto, era Es un suelo bastante mayormente arena, arenoso, ¿no? De hecho, básicamente se veía como pura arena, pues ahí necesitamos lo contrario, necesitamos meter un poco de materia arcilla. orgánica, un poco de arcilla para lograr una mejor textura del suelo. Pero digamos que esas son como las 2 propiedades o las 2 tipos de tierra. Ahora, hay un material esponjante que puede ser turbas caseras, que en este caso son las tierras de hojas. Vamos también ahí por ahí subirles un tutorial de cómo pueden hacer con hojas de árboles. La tierra de hojas que termina siendo como un material esponjante. Generalmente lo van a conocer también ya en la forma comercial como el peat moss. El tema con el peat moss es que se elabora con manglares, ¿no? Entonces, la verdad es que no es así como un material muy ecológico porque sabemos que los manglares están en peligro y se están explotando, ¿no? Y bueno, una de estos, el peat moss viene de ahí. Ahora, si es de inicio y es lo único que tengo de acceso, pues bueno, tal vez la primera vez compro algún peat moss, pero sí trato de que para que les dé el tiempo, ya empezar a hacer sus turbas caseras, ¿no? Y también También está la eso. fibra de coco, que ese ya no es tan, digamos que no es contaminante, porque al final de cuentas termina siendo un residuo, pues ahora sí que de la industria del coco, ¿no? Que ya es toda una industria. Entonces también, nada más que bueno, ahí hay que invertirle, porque sí es un poquito más costosa, pero funciona excelente. De hecho, pues digamos que sí hay mucha gente que lo único que usa es fibra de coco, ¿no? O sea, no usan otro tipo de turbas. Pero bueno, esas son, digamos, como los que están al acceso y los más comunes. Y otro de los componentes principales sería un abono, ¿no? Que aquí digamos que es los nutrientes. Tenemos estructura, que es la tierra, y lo esponjante, que perdón, también en el material esponjante va a ayudar también con la humedad, ¿no? A retener sobre todo humedad. Y en los abonos, pues están los nutrientes que pueden ser compostas, que sabemos que hay distintas fórmulas y recetas. Está el bokashi, que más que nutrientes también es como un inóculo de microorganismos, ¿no? Digamos que sí trae nutrientes, pero digamos que su propiedad principal es Por ejemplo, los para microorganismos, Maribel, en el caso de activar sus suelos con microbiología, le el recomendamos mucho el bokashi. bokashi o la mezcla de estos 3, Sí, un porcentaje de compost, un porcentaje de bokashi, un porcentaje de lombricompost, porque hay que reavivar ese suelo arenoso con materia orgánica. También ningún exceso es bueno, pero por eso hay que generar un sustrato equilibrado y le llaman suelos francos a los cultivables y es que están equilibrados, ¿no? De estos componentes. Pero ahí, Maribel, yo sí se recomiendo que consigas un buen bocachi y puedes usar también las compostas y lombricompostas ujú. a la par. Sí, y bueno, era eso, composta, bokashi o el lombricompost, ¿no? El humus de lombriz que vimos con David, esos van a ser como los principales, ¿no? Ya hay otros biopreparados y ya hay otros insumos que se pueden hacer. La verdad es que se utilizan
más ya en el tema orgánico, pero a escala, ¿no? Ya un poco más, que tienes cultivos mucho más extensivos, más grandes, ahí es donde ya empiezas a hacer biopreparados y empiezas a hacer ya otro tipo de, digamos, de nutrientes para eso. Pero en la agricultura urbana, para tener un huerto Familiar. sano, familiar, con estos tres va a ser más que suficiente para tener un suelo que esté bien, ¿no? Mira, un ejemplo, yo aquí ahí estamos rodeados de un bosque, el huerto, y es alto en materia orgánica, entonces yo ya no uso bocachis para mis Y cultivos porque microorganismos yo también. ya sé que está bien con esa materia orgánica. Nada más uso un poquito de lombricompost y mi composta, ¿no? Ujú. Adelante, José Ujú. Carlos. Una pregunta rapidísima. A Sí. esto que decías de la turba y del Pitmos, que Ajá. tienes aquí como turba casera, ¿cuál sería la alternativa a hacer en casa para esponjar de esa manera? Te ¿Sería las como la vamos a tierra de ver. hoja? Ajá. La hacemos con hojas y como Y fibras rastrojos. Ajá. rastrojos, fibras, Ujú. y Es ramas, y las composte, es como una como composta, una pero muy fermentación. alta en estas Ujú, fibras, para que nos quede más esponjoso el ujú, el resultado, ¿no? El resultado. compost, pero se los vamos a grabar para que veas. Ujú. Ujú. Ok, Sí, perfecto, básicamente muchas es gracias. como si pusieras a fermentar hojas de los parques, de los árboles, Y ¿no? la regamos con melaza para acelerar un Para acelerar. poquito y no la dejamos madurar tanto la composta para Ujú, que no se pierda esta fibrosidad. ujú. También saben que sirve como turba. Digo, si tienen acceso a ríos donde hay madera que está como constantemente mojada. De hecho, no sé si han visto que ya los troncos así como descompuestos, que literal le puedes arrancar pedazos ya, o sea, ya están las fibras como disueltas. Si tienen acceso a eso, pues también, ¿no? Esas maderas ya nada más las Tritura. trituras y literal vas a tener esa fibrita y eso ahora sí que es oro puro, Mientras no ¿no? esté resinoso. Ah, Pero exacto, normalmente como ya está muy degradado, ya no representa ahí problemas. problema para la Sí, microbiología. pero la tierra de hojas que le llaman pudiera ser Y como la una turba perlita casera. entra aquí en material esponjante. Sí, La también. perlita Ujú. es también un Mineral. mineral inocuo. Pueden usar perlita. ¿Y la vermiculita dónde entra? También, También. sí, también. También, Nomás que es más difícil de conseguir. Ajá. Yo como hago una agricultura económica, la verdad yo me reduzco mucho los insumos y bioinsumos. Yo no te compro fibra de coco, no compro muchas cosas. Me voy siempre con composta, digamos, lombricompost. Y con eso yo logro mis texturas porque pues hago, te digo, sí, Ujú, es conocer tu suelo para saber cómo le vas a dar ese equilibrio. sí, Pero si tienen acceso a perlita, también es muy también es buen para ayudar. material esponjante Ujú. y te retiene humedad, También puede retener, sí, y claro. ajá. Perdón, con esto último que dijiste de que con tu misma composta, o sea, puedes cambiar la textura, o sea, ¿te refieres como a no dejarla madurar tanto para que quede un poco más esponjante o es No, no, otro tipo de composta? es otro tipo, eso es otro tipo de composta, la vas a ver, que es muy alta en estas fibras para que me quede ese material esponjante, pero sí Ok. ocupa una maduración. Sí. Pero las compostas El ya bocachi maduras también. y cualquiera de estas compostas, excepto el lombricompost, vamos a hablar del composta y bocachi, ya traen la propiedad de que mejoran la estructura de un suelo. Ajá. Porque pues trae todo esos componentes, queda un compost con estas mezclas que hiciste de húmedos y secos, vienen las fibras necesarias y que te queda la estructura buena para que los suelos donde pones compost se mejora esta estructura. Y quizá ya ni ocupas otro material, como es en mi caso, porque yo ya tengo arcilla y una composta que me da buena estructura y un poquito de arena, yo con eso arreglé mis suelos arcillosos. Entonces, por eso te digo, va a depender de jugar e ir conociendo tu suelo para que juegues con estos materiales y digas, esta es la mezcla que quiero para cultivar, que debe ser pues un suelo suelto, no excedido, porque si no luego la raíz no se ancla bien o pierdes mucha agua y nutrientes. Entonces, estas sesiones son para que empiecen a jugar con sus sustratos Ujú. y, y irnos indicando cuál sería el mejor. Sí, incluso puedes hacer tus mezclas y otra vez ya parece comercial, ¿no? Y mañana vamos a ver las pruebas de suelo que le puedes hacer para ver, dices, bueno, ya hice mi mezcla que según lo que vi, esto ya está como bien, ¿no? Entonces agarras una muestra de ese sustrato, digamos, final de tu mezcla, haces pruebas de sedimentación, por ejemplo, y ahí vas a ver, pues, ¿sabes qué? Tiene muchísima arena, ¿no? O tiene mucha arcilla, o está equilibrado, ¿no? Está muy bien en su composición. Entonces ya haces, digamos,
ya puedes comprobar de manera sencilla que la mezcla que hiciste te va a dar un buen resultado. Y si no, dices, mucha arena, ok, necesito agregar más materia orgánica o un poco más de arcilla. Ahí ustedes van a poder ir equilibrando. También los Oye, carboncillos. Perdón. no, Dime, dime. perdón, si quieres termina y ahorita es que es una pregunta ligada, pero También termina. el carbón, yo lo trituro muy bien y lo cribo, que no quede muy entero los carbón. También te Ahorita siguen los también materiales. te retiene humedad, el carbón retiene mucha humedad y también te da cierta esponjosidad a los suelos. No se usa en exceso, pero sí un poco de carbón te da también buena estructura, aparte que tiene las ventajas de ser albergue, ¿no? De microorganismos. Es un material poroso y alberga microbiología y tiene varias ahí propiedades buenas como esto de retener la humedad. Entonces, si tienes suelos muy arenosos, ponerle un poquito de carbón, sabes que el agua se va a detener un poquito más ahí. Sí, tenías pregunta, ¿no, José Carlos? Sí, digo, espero no desviar mucho, pero recuerdo que habían preguntado, no recuerdo quién fue, que si iban a hablar de cactáceas, suculentas, este tipo de cosas, y que habían mencionado ustedes que en sus tratos más o menos se iba a ligar. Sí, Y sí, sí. parte de lo que yo hago mucho es trabajar con cactáceas, suculentas, aloes, que realmente requieren como suelos más esponjosos. O sea, en esos casos, ¿recomiendas que sí se use fibra de coco, perlita, algo así, o se puede Y lograr arenas. con este tipo de trabajos que dices tú de composta Sí se esponjante, puede no sé? lograr, pero para cactáceas sí se ha visto que la perlita te funciona muy bien. Porque la deja muy suelta, le da aire, le da retención de humedad, es un mineral inocuo, es fácil creo que es todavía accesible, ¿no? Sí, La en cualquier perlita. vivero. Sí, Entonces, fácil de para conseguir. cactáceas yo sí usaría un poquito de arena, o sea, arena, Más arenoso. un poquito de perlita, y una tierra universal, o sea, ya la tierra negra o la tierra para macetas, No tan arcilloso. o una tierra que ya no esté tan arcillosa y la equilibras ahí con arena, pero para cactáceas yo creo que sí va bien la arena, una tierra y ¿qué dijimos? La perlita. Y esa es un poquito esta tierra, si ya viene con un poquito de compost o lombricompost, pues claro que le va a servir, ¿no? Sí. No requieren, de hecho, las cactáceas en cuanto a nutrientes no son tan Tan demandantes. demandantes Y si te porque fijas, lo que se tiene que hacer es emular o imitar el al suelo de un desierto, desierto, ¿no? que sea fácil de drenar. Piedritas, arena, ¿no? O sea, es como Les vamos a grabar también un video para Ok, cactáceas. bueno. ¿Quién quería aprender? Alguien me dijo podemos hacer un jardín de cactáceas en unas llantas. Si tienen llantas, ahí para que vean, se los vamos a hacer y para ver el ejemplo de los sustratos para cactáceas, pero son más nobles en cuanto a exigencias porque son plantas de crecimiento más lento, y que necesitan más que nada esa soltura para que no se sature el agua, que es lo que no les gusta, ¿no? Estar tan Tanto. encharcada, sino que tenga muy buen drenaje. Muy bien. Entonces ahí piensas como suelo suelto, arena, permiculita, le digo, la perlita va bien, la vermiculita creo que también va bien en sustratos de cactáceas. Y sol, ¿no? Todo el que se Y pueda. sol, mucho sol. Muy bien. Perfecto. Muy bien, por ahí está Tania y después Lucina. Adelante. Tan. Bueno, sí, no sé si es Tania, pero ya me adelante. Adelante, Tan. Tiene su micrófono silenciado. No sé si nos escucha. Si no, adelante, Lucina, ahorita para recuperar ahí comunicación con Tan. Gracias. Quisiera Yo tengo, plantear, Ay, bueno, ya se activaron las dos, pero bueno, como un volado, no se crean. Si quieres, Tania, Ya. y ya regresamos con Lucina. Gracias, Lucina. Gracias, Lucina. Adelante, Tania. Tania, Tan. perdón, Perdón. como que se me trabó el teléfono. No Soy te Tania. perfecto, bueno. Fíjate que yo compré para mis cajas, mis huertas, ya la tierra como preparada, pero al momento de regar la tierra, fíjate que salen como que las bolitas de unicel flotan. Chis. Entonces no es como, Se le ponen unicel. no es como piedrita que sería la Sí.
La perlita. la vermiculita o la o incluso perlita o ni tetozal, es literal unicel. Yo quería saber si eso de alguna manera le hace daño a las plantas del huerto, si hay que quitarlo o hay que evitarlo. Pues sí, de preferencia habría que evitarlo porque finalmente Son plásticos, ¿no? microplásticos se van a ir haciendo microplásticos y pues están ahí. Sí, Lo ideal sería limpiar, pero sí. ¿cómo limpias uno Pues de a lo esos? mejor con un tipo de criba más fina, ¿no? Sí, la verdad es que es muy común, Ya la justo para compró. ahorrarse perlita. la perlita, ¿no? La vermiculita sí puede flotar, de hecho tiene una textura medio esponjosa como de corcho, pero no es blanca, ¿no? Ni en bolita, la verdad es que sí el unicel. Yo sí me he topado tierras, sobre todo Sustratos de invernaderos o de plantas con de bolitas de unicel, ¿no? Lo hacen por el tema justo pues sí, ahorrarse. como de darle estructura a la tierra, pero la verdad es que no está No es ideal. lo- Si fuera algún ornamento, ¿no? Algunas plantas de ornamento, pues no tendría tanto problema, ¿no? Pero sí, no sería lo ideal. Digo, pues tal vez si ya está ahí, pues tratar de alguna manera, tratar de retirarla lo más que se pueda y si es posible ya las próximas compras, pues poner atención ahí que no te pongan unicel, ¿no? Gracias. Yo quisiera, Sale tan. Adelante, Lucina. sí, hola, buenas noches. Yo quisiera plantear dos preguntas. La primera, ahorita que tocaban el punto de no dejar que madure la lombricomposta, ¿podrían explicar algunos rasgos para identificar cuándo está madura o cómo medir el tiempo de maduración de la lombricomposta, por favor? Y la segunda pregunta, Ujú. ahorita que describían el tipo de suelos, que de acuerdo a los ejemplos que nos comparten, arcilloso, arenoso, eh, yo entiendo que el suelo donde uno está puede ser o arcilloso o arenoso. Ujú. Entonces, el equilibrio consistiría en que ni sea totalmente arcilloso ni sea totalmente arenoso, sino que sea como un intermedio, o sea, digamos que tenga arcilloso y arenoso como en un porcentaje igual. ¿Eso sería ¿Qué? la pretensión del equilibrio o no es por Ah, ahí? la composta Gracias. del suelo. Sí, que también va a ser bien relativo lo Sí. que dijo de acuerdo a tu clima y demás. Sí. Pero bueno, lo primero, el lombricompost sí debe estar maduro, porque yo hablaba de la composta que usamos normal Para viene la madura, tierra de ¿no? hojas Y, hablamos. ajá. Ajá. Pero para imitar una turba casera, lo que le decía José Carlos es de que imitamos como una composta, pero Depuración. con muy alta en hojas, para que me quede un material más fibroso y sí lo cosecho un poco antes de que me llegue a compost, que ya va a llegar más tierrita, más negro y menos fibra, ya la Sí. fibra más digerida. Ajá. Luego vas a conocer este video de la turba casera que nos ha funcionado como material esponjante, ¿no? Y para no tener que comprar la turba comercial. Pero una composta y un lombricompost, sobre todo, el lombricompost se cosecha maduro y lo ves cuando se granuló todo este excreta de la lombriz, son unos granitos, tú lo conoces, negros, chiquitos, a esa sí se cosecha ya madura, así. Sí. Y la indicación es de que pues ya tu sustrato de la lombricompostera está hecha granulada negra y es el lombricompost. En cuanto a lo de los suelos, Lucina, digamos, sí el equilibrio es que no esté muy arcilloso, muy arenoso, pero sí los porcentajes generalmente de arcilla van a ser menores que los de tierra. Es decir, no es como hacer un suelo con 50% de arcilla y 50% de arena, por ejemplo, porque si la arcilla, pues si está muy abundante, sí te va a causar, pues se va a hacer como un barro, ¿no? Entonces va a retener o demasiada humedad o incluso no va a permitir ya que pueda tener un buen drenaje en el sustrato. Entonces, sí es equilibrarlos, pero saber que el equilibrio no es como porciones iguales, sino que generalmente va a tener un porcentaje menor de arcilla que el de la tierra, ¿no? Perdón, que el de la arena, ¿no?
Entonces, pero sí, y eso es uno, el equilibrio en esas proporciones, y también depende la función que ocupes según el clima y lo que estés, Y lo que también hablábamos quizá ahorita. el tipo de cultivo también. Sí, quiz- exacto. Y si te fijas, digo, ahora que nos visitaste, nosotros tenemos pues una tierra bastante negra, pero que es ligeramente más arcillosa. Entonces retiene un poco más la humedad. Por eso nosotros lo que hacemos es que la tierra que agarramos de aquí negra, que sí tiene bastante materia orgánica, es más arcillosa y por eso le damos un poco de estructura con la composta y aparte un poco de arena para soltarlo un poco más, El ¿no? equilibrio, la idea es que uno mismo se lo dé, que Ujú. quede un suelo suelto, no tan suelto, porque pues, si está excedido en arena, a lo mejor Se va a el lavar, equilibrio, ¿no? por eso tú vas a ir conociendo tus suelos y ir conociendo este Ujú. equilibrio. Sí, Sí. mañana en lo de pruebas de suelo, ahí vamos a ver, bueno, el de sedimentación se los explico rápido, es agarrar el suelo en un frasco, agitamos muy bien, en frasco con agua, agitamos muy bien y dejamos que se sedimente. Entonces ahí lo más pesado va a ir al fondo y ahí vamos a ver las capas. Entonces ahí vamos a observar nuestro suelo y vamos a decir, ah, mira, tiene bastante arena, un poquito de limo y un poquito de arcilla y un poco de materia orgánica. O tiene mucha materia orgánica, Pero mucha mañana vamos a hacer arcilla ese ejercicio, y ¿no? Se sí, los o sea, para explicamos bien porque explicárselos. para agarrar la toma del Exacto, para suelo. agarrar las tomas, pero ahí vas a, esa prueba va a ser Un parteaguas un para parteaguas saber para que cómo vas a sepas. equilibrar tu sustrato. Exacto. De acuerdo, pero ahora me surgió otra duda, Sí, perdón, adelante. No, no, aprovechando adelante. el espacio. Em, Cuando hablamos de arenoso, sí, sí es la arena que conocemos para la Sí, sí, construcción, sí. perdón la pregunta, porque Sí, yo digo, para estar en el mismo contexto, no sé, que sí, estoy claro. imaginando Arena Sí, de arena de playa, sí, construcción, de río, que de río. es un término más en el campo de la agricultura. Ujú, Y otra, entonces, a ver, creo que yo ahí no sé si en un momento fuera posible que nos compartieran unas imágenes, ujú. porque no logro identificar qué es arcilloso, qué es Ok, sí, sí, arenoso. sí. Y Ah, por otro lado, entonces, arcilloso es una característica, arenoso es otra, y la tierra negra es otra sí, característica, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿verdad? O sí. sea, No, más no, bien, Son tipos partículas del suelo ajá, y de acuerdo. la arena es más grande, la arcilla viene súper más fina. fina y el El limo limo es medio. es medio. Ajá. Es Entonces, grava, arena, limo, arcilla y la materia orgánica al final, porque la materia orgánica generalmente va a flotar, ¿no? Entonces, esa va a ser la composición que tú vas a ver en el frasquito que mañana las les vamos a decir partículas cómo. más pesadas como arena caen al A fondo fondo. Ujú. y por eso si tienes suelos muy arcillosos, está tan compactadas las partículas que el suelo es más, compacto. Sí, 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 más sí, compacto. exacto. Y cuando hay más arena, pues la arena son partículas más grandes que deja más espacio Sí, entre entre moléculas, ajá. moléculas. Y por eso es más, se lava más rápido, ¿no? Un suelo arenoso. En los desiertos, si te fijas, como uno, hay ausencia de materia orgánica, claro que hay desiertos y hay zonas donde son barros, ¿no? Más barrosa, Menor pero, contenido. ajá, pero no hay tanta materia orgánica en el desierto, por lo tanto los suelos van a tender a ser más arenosos, ¿no? Más roca, y bueno, pues la arena viene de las rocas que al final de cuentas se van a moler, ¿no? Digamos casi ya a polvo, que ahorita vamos a ver en los componentes también la arena de rocas. Pero bueno, sí es eso, o sea, es pensar en un suelo muy arcilloso, que es el barro, ya que conocemos, de hecho, pues el barro es básicamente pura arcilla con un poco de arenas. Y pensar en un suelo desértico seco que básicamente es arena, ¿no? Entonces ahí esa sería. Mañana lo vamos a ver un poquito más Y si a usan detalle. arena de construcción, nomás preguntar que no venga contaminada, Sí, porque sí, claro. ajá, O de río o sería de lo río. excelente, ¿no? Si tienen algún río cercano, la arena de río va a Las de ser playas a bastante bien. veces suelen traer muchas sales y te tiendes, si ya tienes un suelo alto en sales que te puedan alcalinizar, a veces las arenas o las lavas, Sí, también puedes puede ser un enjuagar. Pero no, enjuague más de fácil, sales. la verdad es que la de construcción puede funcionar, nada más que
que hagan una pruebita, que también vamos a ver mañana, con un poco de vinagre para saber que no está muy alcalinizada, porque a veces son arenas calichosas que les llaman, que traen como caliche, cal, y pueden ahí sí tener ahí una variación en pH, ¿no? Entonces ahí es componerlo, pero esas son algunas de las pruebas. Angie, por ahí también. Bueno, entonces, ay, Ah, sí, perdón, adelante. Angie, ya voy, solo la última pregunta, Sí, perdón. adelante, no, no. Em, yo creo que mañana que van a concluir la exposición sobre suelos, Ujú. tendré un excelente ejemplo que subir al blog, porque una amiga me regaló hace algunos años unos costales de tierra que ella dice que hicieron su cisterna ahí en su terreno Ujú. y dice que la tierra es muy buena, así como típicamente se dice, es muy buena la tierra para sembrar, se da todo. Entonces yo dije, a ver, pues te regalo unos costales, le digo, pues sí, y ya me pasó 2 costales Ok. y me recomendaron, cómprate hojarasca para que equilibres porque está muy apretada la tierra. Entonces compré hojarasca, la mezclé y a pesar de que le puse un buen tanto de hojarasca, intenté sembrar ahí cosas y no se dio. Se da un ratito, pero se acaba. No permanece la siembra. Y este fin de semana que fui me di cuenta que hay muchas planturitas de jitomate. Trasplanté 2 planturitas de jitomate a esa camita, incluso le puse humus de lombriz, antes le removí bien la tierra y quiero ver si funciona, si se logra el jitomate, pero también me gustaría tomar este ejercicio para aprender cómo equilibrar la tierra, esto que han explicado ya a la compañera Maribel y en otros momentos, cómo trabajar una tierra que entiendo, según mi entendimiento ahorita, es arenosa y cómo enriquecerla. Esa parte me parece que la podría aprender a partir de esta trasplante que hice de ese jitomate. Y ya Órale. pues lo comparto durante el viernes, creo que podré compartirlo. Sale, Gracias. Sí, sale, gracias, gracias, Lucina. Lucina. Excelente. Angie, por ahí. Sí, gracias. Bueno, yo quería, yo sé que comprendo que dijeron que mañana va a ser el experimento Ujú. para ver el tipo de tierra, pero no sería posible que hoy lo hicieran, o sea, no sé si es así, pero me imagino que van a decir que lo pongamos en un frasco con la tierra y lo dejemos reposar. Nunca lo he hecho, ni lo he visto, Ok. pero me imagino, entonces no nos podían decir a dejarlo hoy para mañana ya tenerlo listo y poder deducir qué Sí. tipo de tierra Oye, según el experimento que nos van a enseñar. Sí. sí, ¿qué jardineras tienes para saber cómo toman las muestras? O sea, ¿es de una sola jardinera? ¿Va a ser de varias? ¿Es de...? Sí, es una sola. Bueno, tengo la escuadra y luego tengo en el frente, tal vez sea un 3x3 en el suelo, pero ahí no lo consideraba yo utilizar, Ok, perdón, porque casi no da sol. ok. Lo que yo estaba pensando poner ahí son las camas, es porque la tierra no tiene casi pasto y no le da mucho sol porque tiene sombra de un árbol muy grande. Ok. Entonces yo pensaba ahí poner unas camas, pero tal vez de sombra, que no tuvieran mucho, de 4 horas, como la lista que nos Sí, hicieron hojas favor de verdes. dar. Sí, claro. Sí, o si no ponerle a mis camas, estaba pensando en que mi esposo le pusiera unas ruedas para moverlas al A centro solearla, ¿no? cuando ya no estuviera Esas son muy así, o buenas, sea, sí. Qué padre. porque para cargarlas va a estar medio Sí, no, difícil. está padre adaptarla así. Pues del área de cultivable donde vas a hacer, pues a lo mejor ocupas varios botecitos y si es, Sí, son porque cada distintos tipos de jardinera sí suelo. puede Ajá. variar el tipo de suelo. Entonces, si es de una jardinera, haces 3 tomas de la misma muestra en los primeros 10 centímetros con una palita. Remueves si hay O si acolchado. hay acolchados o ramas o hojas grandes, las remueves y metes la palita a la misma profundidad las 3 muestras, que es los primeros 10 centímetros. Entonces esas 3 paladas las vas a mezclar juntas y de la misma jardinera, 3 muestras aleatorias, ¿sí? Sí, Y,
y ya las vas a mezclar y las vas Como- a poner en una botellita y las rellena Ujú. de agua. Es un frasco, el que quieras, de preferencia no tan pequeño para que te quepan bien las muestras. Y vas a llenar hasta la mitad de sustrato, o sea que las 3 muestras que saques te lleguen, por ejemplo, si este es el frasco, te llega a la mitad. Y la otra mitad, bueno, más bien, sí, pues la otra mitad va a ser de agua, pero sí dejar un espacio leve de aire para el tema de agitar, ¿no? Que podamos agitar mejor y listo. Y ya lo que haces, tapas, revuelves a lo mejor por un minuto, o sea, Agitas sí, bien. sí agitar muy bien por un minuto para que si hay grumos o así, que se pueda hacer ya homogénea y listo. Ya que ves que ya literal es un chocolate, ¿no? O sea, que ya no tiene como muchas partículas o terrones grandes, que ya está disuelto, ya nada más en una superficie plana, Sin dejas moverlo. reposar y listo. Es probable, dependiendo el tipo de arcillas que tengas en el lugar, bueno, sí, incluso si hay arcilla, que incluso para mañana, o sea, que se tarde más de 24 horas en asentar la última capa, es decir, que todavía el agua quede un poco turbia, perdón, y esos son algunos tipos de arcillas que no decantan, o sea, que no se asientan tan rápido, ¿no? Sino que permanecen más tiempo en el agua. Pero al final de cuentas sí ya te va a dar un ojo de cuánta arena y limo por lo menos tienes o materia orgánica también Si se va a sirve observar muy turbia, no le das lectura hasta que esté un hasta que poquito esté, más exacto. asentadas todas las Sí, partículas sí. y, Depende del suelo, ¿eh? Va a haber suelos que en unas horas ya está todo asentado y el y agua ya mañana está les limpia. decimos cómo darle lectura para los que no Sí, Ah, sepan, exacto. Bueno, sí, sí, ya. para ver, nomás no la muevan, ¿eh? sí, no hay que Ya no moverla. se Sí, mueve. sí, sí. Y tomar Ok. foto, en cuanto ya tengan el Sí, agua sí, sí. clara, si ya está el agua clara, ahí tomamos una foto. Recipiente transparente. Sí, de vidrio de transparente. Sí, pues de vidrio, ¿verdad? Sí, sí, De sí. Está muy preferencia, puede bien. ser también de plástico, nada más que sí esté muy Transparente. transparente, porque a veces botellas de plástico están talladas, y a veces las capas, depende del color, ¿no? Pero sí hay suelos que, por ejemplo, estos que es un suelo muy oscuro, sí tienes que darle ahí como bien a la luz para poder diferenciar algunas capas, sobre todo las más finas de lima de arcilla, a veces no hace mucha diferencia en el color, pero sí la recomendación sería cristal. Ok, Sale, pues perfecto. muchas gracias entonces. Sale, Ujú. muy bien, Angie. Bueno, pues vamos, estos son, ya vamos terminando con las últimas láminas y seguimos también con más preguntas si tienen. Entonces, en resumen de esta última lámina, estos son como los 3 componentes principales. Esto es importante para si no han hecho todavía o no tienen todavía sus sustratos o los materiales para sus sustratos, pues pensar en eso, ¿no? Necesito 3 cosas principales. Tierra, ya sea el sitio o compramos. Creo que ahí la experiencia de poner atención en que sea tierra y que si trae algún componente, evitar el tema del unicel, ¿no? Que sea perlita o que también hay unas tierras, digamos, que les llaman preparadas, que ya traen hojarasca o ya vienen con un poco más texturizadas, ¿no? El material esponjante, la turba casera, de inicio, pues bueno, si no hay otra alternativa, pueden arrancar con un pit moss o en Mercado Libre pueden también ya encontrar fibra de coco sin problemas. Y de abonos, pues ya hablamos, ¿no? Si es lombricomposta, bocachi o composta como tal. Creo que si muchos no han iniciado, no tienen ya una composta, pues esos abonos sí pues se van a tener que comprar, ¿no? Conseguir de preferencia localmente y si no también en línea van a encontrar, ¿no? Y bueno, eso es. Ahora, otros materiales que se pueden utilizar tanto para preparar algunos abonos o para, en este caso, mejorar el suelo. Lo del carbón, que ahorita también Mónica lo comentó, otra vez que el carbón, si ustedes lo van a sacar, es decir, si ustedes lo van a hacer, pues que venga de maderas que no estén, tratadas con químicos, ¿no? Eso es importante. También si es de sus asadores, pues si son, por ejemplo, carbón de mezquite, pues no hay tanta bronca, pero es que también hay veces que son carbones como más, bueno, sobre todo más como gabachos, ¿no? Que son como unos El cuadritos y que ya carbón, son como pero es más vegetal, elaborados. carbón vegetal. Ahí pues nada más cuidado, ¿no? Lo ideal es que si es un restos de carbón de mezquite, pues puede funcionar y incluso puede ser lo que está sentado ya en las bolsas de carbón, porque no vamos a meter trozos grandes de carbón, sino son,
digamos que como piedritas, ¿no? Triturado, Triturado, ¿no? carboncillos. Bueno, Carboncillos serían lo ideal. Más adelante, ya nos podemos meter en el tema del carbón activado, del biochar que le llaman, que ya es como una inoculación del carbón y que tiene ya más ventajas, pero ahorita lo pueden utilizar así. Obviamente las cantidades pues hay que considerarlas, pero bueno, puede ser un aditivo y también pudiera sustituir en este caso a la perlita, ¿no? Por esa misma función. Que es ligero, retiene humedad y le ayuda a dar estructura. Lo de la fibra de coco y la turba, pues bueno, ya lo platicamos. Otro déjenme nada más, es que tengo acá la ventana y no me deja ver las letras, perdón. la harina de rocas son arenas, Sí, la harina de rocas se puede hacer, o sea, son distintos tipos de rocas para buscar distintos tipos de minerales, pues un aporte mineral en suelos, si sabemos que no son suelos o que son suelos degradados o que no tienen tantos nutrientes, la harina de rocas puede funcionar, que la harina de rocas ya puede venir tanto en la composta o ya puede venir en el bocachi. Entonces ahí ya si vamos a meter bocachi y composta, considerar que tal vez ya no es necesario meterle harina de rocas directo. Hay quienes lo meten directamente ya al sustrato, ¿no? La ceniza también tiene, y hay quienes hablan de un sustituto de harina de rocas, que es un aporte mineral, ¿no? Y también en cantidades pequeñas, porque también si metemos harina de rocas, si tenemos arena y aparte metemos ceniza, ahí sí tal vez podemos hacer un desbalance de pH, es decir, alcalinizar un poco más el sustrato y no sería tan ideal, ¿no? Entonces, cuidar esos ingredientes. Abono y compostas ya hablamos. Las levaduras y las melasas también no van como directamente al suelo. Si hay algunos riegos en algunas fases, por ejemplo, de floración, donde puedes hacer algunos riegos, por ejemplo, con melasas, obviamente diluido, ¿verdad? No le vamos a echar ahí el caramelo del piloncillo, que pueden funcionar, pero no son ingredientes como la levadura, sobre todo, y la melaza, se usan más en compostajes, ¿no? Para acelerar unas compostas, o para el bocachi, ¿no? Que lleva estos dos, que también es para darle las más actividad, levaduras ¿no? de pan o de cerveza. O de cerveza, o masa madre, ¿no? También nosotros le ponemos masa madre. Entonces, pero bueno, son elementos que en ciertos momentos pudieran funcionar. Los mencionamos para que si los van considerando en algún momento, por ejemplo, les decía en O si floración, tienen acceso a ellos, que puedan ir haciendo un almacén, porque Exacto. saben que son materiales orgánicos que se les usan van en a la ayudar. agricultura. Sí, y que les van a ayudar para sus compostas, o sea, para tanto la composta de la que hablamos, les van a ayudar para fabricar bocachi, por ejemplo, que también les vamos a enseñar ya más adelante. Lo que pasa es que el bocachi, como les decíamos, ya sí, ya tiene un poquito más pues sí, un proceso, digamos, más de cuidado, más delicado, pero también lo vamos a ver más adelante. Y estos elementos los pueden ir procurando. Rastrojos, pues digo, sobre todo en zonas agrícolas, a veces hay rastrojos de maíz, rastrojos de alfalfa, o sea, rastrojos de caña, ¿no? También pudiera ser, que esos también pudieran funcionar para cierto tipo de compostaje. Y los pastos verdes, ¿no? Si viven cerca de un parque o algún lugar donde hagan podas de pastos, los pastos verdes también pueden ayudar como abono para las compostas, ¿no? Bueno, no como abono, sino como insumo para las compostas. Y los pastos verdes van a sustituir, digamos, el uso de estiércoles. Digamos que ahí tienen, por ejemplo, el bocachi que se hace sin estiércol, va con pastos verdes que son altos en nitrógeno y también van a procurar todo este tema de que las compostas, sobre todo las calientes, suban. Entonces, es un buen insumo para sus compostas. Si tienen pasto y lo cortan, o el vecino o en algún lugar consiguen pastos recién cortados, esos les van a ayudar también bastante, ¿no? Y más porque ya vienen triturados casi todos, o sea, viene ya en una, pues sí, en una disposición muy eficiente, ¿no? Y bueno, esos son en general como los materiales. Hay otros que se usan, cascarillas de arroz, cascarillas de trigo, o sea, ya, pero digamos que esos ya son como más complejos y ya son para hacer algún tipo de biopreparado como más específico. Yo las cáscaras de huevo las meto a la composta, que no tengo muchas porque mayormente comemos a base de plantas, pero a veces hay visitas y esas las meto directamente a las compostas, o las pueden secar y triturar muy bien
y también esas sirven mucho cuando hay presencia de, bueno, pero aquí las va a dañar, a las babosas y caracoles. Si tienes ya instalada, muy instalada esa plaga, normalmente pones arriba de tu sustrato y pues bueno, no les va a gustar andar ahí, ¿no? Porque se le pueden lesionar y se van de ahí. Es eso, esa es una, pero bueno, hay muchas aplicaciones para usar estos materiales. Les digo. Sí, y pues básicamente, mañana vamos a ver el tema de las pruebas para conocer, identificar ya a detalle lo de los suelos, para que ustedes ya puedan ir pensando en ese tema. Y vamos a hablar también un poco de lo de las semillas, sobre todo para darles como contactos ahí que nosotros tenemos para conseguir semillas y que puedan ir como avanzando en el proceso de pedirlas, porque la siguiente semana ya vamos a ver el tema También de ya las siembra, que ¿no? tengan, cuídenlas Ah, y sí, también claro. las vamos a usar. Sí, Todas sí, las sí, semillas claro. las usamos, las Sí, cuidamos, las cultivamos y y listo. seguimos recolectando también semillas en el huerto. Exacto. Muy bien, perfecto. Pues si tienen ¿alguien más tiene alguna pregunta? Moni, habías comentado en uno de los videos que ya no supe si lo pusiste o no, yo no lo vi, que el sustrato para las semillas iba a ser distinto, creo. Para No el sé si semillero. lo pusiste. Sí, Sí, para el semillero. mañana lo Sí, vemos. mañana Mañana lo lo vamos a vemos. ver. Puede ser Ok. el mismo, porque la idea es lo mismo, que tenga microbiología, que tenga esponjosidad, esa es la misma lógica, ¿no? Pero más tamizado, porque yo es muy tamizado para que la semilla sea más eficiente que brote, ¿no? Y no se vaya a topar ahí con una ramita y luego le da la vuelta, y pierde Ah, energía. Entonces ahí es más tamizado, pero podemos ver unas más mezclas más específicas Sí, que nos ha sido eficiente para semillero, pero ok. que sepas que no es nada tan tan ideal, tan especial. específico, Ajá. Ok. nada, un poquito de detalle para que sus plantistas las cambien, porque a veces hasta se nos va ahí algo y de verdad obstruye la germinación, sobre todo si estamos usando pues semilleros pequeños y no es en siembra directa, a veces ese espacio hay que optimizarlo para que Ujú. brote bien y no se vaya a Obstaculizar. ajá. Ajá. Sí, y la siguiente semana vamos a ver justo siembra directa e indirecta, y en la indirecta es donde vamos a ver el tema de germinación y todo Y para plántula. semilleros, como son, bueno, depende qué semillero usen, si es indirecto en semillero, en almácigo, se pierde muy rápido la La humedad por humedad. lo pequeño. Entonces, a lo mejor ahí equilibras con un poquito de material que retenga más para evitar la resequedad de estos semilleros que son volúmenes pequeños y Sí, se resecan muy pronto. sí, Ajá. entonces ahí lo vamos viendo. Va, gracias. Dale, muy bien. Angie, Mañana, bueno, así, adelante, Angie. Sí, nada más una pregunta ahorita que dijo Ani, ¿o cómo? Que dijo de los semilleros, Sí. desde el inicio se le tiene que dar la luz del sol, aunque sean de 4, 6 o más de 6, desde el inicio tiene que estar así como nos los especificaron en la lista. en la lista. Ah, ok, sí, ya. Sí, la exposición solar te refieres en la germinación. No, mira, depende Sí, del cultivo. Hay cultivos que son directos, o sea, que van directamente al suelo, y ahí sí, pues no, pues va a ocupar el sol que es, pero generalmente cuando son semilleros o que son trasplante, no necesitas luz hasta que ya la plantita sale, ¿no? Hasta que, digamos, Hasta que revienta, seas. ¿no? Ajá. Ya que revienta, sí, y a veces, y sí es importante, ya que revientas, ya que ves las primeras hojitas Porque salir, sus cotiledones son las primeras las plantitas que plantas necesitan capturar ya la luz para mandar nutrientes a la formación de de raíces. raíces. Y aparte, si no se les da sol, es común que se enlongan, porque buscan justamente la luz y se enlongan, y eso si tiene problema después, porque se pueden quebrar, o sea, ya es más difícil de El manejarlas. tallo se elonga, así se llama etiolación, Ujú. porque anda buscando luz y se hace largo, entonces puede perder vigor en un futuro esa planta y no ser tan productiva luego, porque hubo ese estrés de que le faltó luz, digamos. De hecho, normalmente yo lo llegué a hacer también, para acelerar la germinación, muchas veces pones hasta en 5 días en obscuridad, en
siembra, ¿no? O sea, ahorita sembré y les privas de luz y eso es, También. sí, no necesita que estar a la luz directa, y se estimula también la germinación, ¿no? Pero una vez que ya se asomó la plantita, ahí sí Ahí ya sí ya no te son. conviene la oscuridad porque se va a elongar, Sí. ya lo que quiere va a ser sol para sus primeras hojas. Y también lo ideal para zonas muy calientes y de mucho sol, Sí, tampoco no sol directo en siembra directa, sí, porque van a ser cultivos que no hay problema, ¿no? Un pepino, una calabaza, ¿qué más? Chiles. Chiles. Bueno, y también depende de la Bueno, exposición sí, del también sol. depende, porque si es muy fuerte y también se pueden, pues ahora sí que quemar, entonces lo ideal es que si tienes un exceso de sol, digamos que sí tenga sol, pero un poco cubierto. Haz de cuenta que estamos en una Vamos a ver incubadora, eso ¿no? de siembra, cuando veamos siembra, vamos a ver que cuando se sacan a trasplante las de siembra en almácigos y normalmente se sacan cuando ya tienen 4 hojas formadas verdaderas y que alcanzan un tamaño ya de 15 centímetros más o menos. Depende de los cultivos, pero eso lo vemos en el tema La de próxima siembras semana. y les va a quedar más claro también. Va. Ok, gracias. Dale, Angie, que estés bien. Muy bien. A ver, déjenme, checamos acá en el chat. Pero sí, si va a ser en almácigo o semillero, no lo saques directamente al sol hasta que brote. Muy bien. Sí, de acuerdo. Vale. Pues creo que Y les ya. gusta el calorcito. Bueno, eso lo vemos en Sí. semillero, porque les gusta el calorcito también normalmente. Ok. Pues no sé si alguien más, ya en el chat no hay preguntas, entonces si ahora sí que hablen hoy o callen por hoy. Si Si no, no, ya para mañana despedirnos. seguimos también con este Sí. tema y se va a relacionar, pues ya ven que todo se relaciona con todo. Muy bien. Sí. Y ya les paso ahí las notas estas que quieren y los tutoriales que, como dicen, que les quede más visual en el caso de nuestra experiencia, porque pues información hay mucha, también que se vayan ahí retroalimentando, pero de esto de las inquietudes de ver bien estos sustratos y mañana seguimos con estas pruebas para que vayan conociendo sus suelos. Va, muy bien. Pues buenas Y noches. pues muchas gracias por A todo. ustedes. A ustedes Que estén muy también bien. Nos por estar vemos aquí. mañana, ya saben, Sal- es la misma hora, Sí. el mismo canal, sale el mismo link y nos vemos por acá mañana. Muchas Descansen, buenas gracias. noches. Vale, Gracias. Muy buenas hasta noches luego. para todos. Hasta Gracias luego. por Gracias. todo. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Ay, vamos a Bye. soñar con sustratos. Sale. Nos vemos. Bye. Bye.